Es que nada más que alegría. Así es. Y más No, ahorita ve, que ya va a estallar la guerra, hombre. A ver, ¿qué que vamos a ni me hacer? diga que yo No, luego digo, pues, estamos bien lejos, no, pero no, las no, consecuencias en todos los aspectos nos van a alcanzar, nos van a es alcanzar. correcto. Nos van a atacar, nos va a alcanzar y pues vamos a padecerla también nosotros, porque al final del día, pues el petróleo y las materias primas que luego decimos que no necesitamos de Medio Oriente, claro que las necesitamos, Por pero pues, supuesto. son otras repercusiones indirectas que vamos a tener. Pero bueno, ya. Hablemos de cosas más alegres como el divorcio. No es cierto que es otra batalla. No es cierto. O menos graves como el... Exacto. Menos sanguinarias. Todo Bueno, entre comillas, ¿eh? depende, maestro, Eso sí. ¿no? ¿Nos ayudas, Adrián, con la transmisión, por favor? Sí, Gracias. ¿Abro o abres, Cris? Tú, Vale. estoy viendo aquí tratando de despertar. ya estamos. Muy buenos días, comunidad Café Lover Jurídica. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y es una Buenos delicia días. comenzar esta fría y lluviosa mañana con una buena taza de café a mano. Miren, aquí está mi cafecito. Y hoy más que nunca se antoja saborear el aroma de un nuevo día mientras nos conectamos en este espacio que tiene la intención de unir lo cotidiano con el derecho. Les deseo un arranque de semana fabuloso que sea lleno de energía, con claridad y por supuesto con mucho café. Gracias por sintonizarnos. Ustedes están desde casa, desde la oficina o si se encuentran ahora manejando camino a alguna audiencia o a su lugar de destino, háganlo con mucho cuidado. Y como cada lunes en este programa Café con Derecho, tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico, es un placer saludarles. Justo ahora que empieza la semana, vale la pena reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestras relaciones sociales. Hablo particularmente de las relaciones en pareja y es que vale la pena en muchas ocasiones tener conversaciones a tiempo, tener empatía y voluntad, no solo como pareja, sino también como abogados, que somos la mayoría, creo, de los que estamos hoy conectados en este Facebook Live y en esta sesión de Zoom también. Y es que con esa buena conversación, con buenas intenciones de resolucionar conflictos, es también como podríamos prever llegar tal vez a un divorcio. Y vale más ese tipo de estudio y ese tipo de determinaciones y por eso hoy es el título de nuestro programa. Es un análisis de la figura del divorcio, pero acorde al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Así que pónganse cómodos, por favor. No nos vamos a poner rudos tan temprano. Es un placer para mí saludar en esta mañana a mi querida amiga y coconductora Cris Ortega Camacho, que gracias a Indecaj este programa es posible. Y hoy muy contenta, estoy muy contenta y muy preocupada porque me encuentro con dos civilistas y ahora sí Cris me intercambió totalmente las reglas, se está vengando de otros programas a donde yo me pongo a hablar de penal y de cosas de seguridad, a donde yo soy la más feliz. Y hoy estoy totalmente atrincherada con un grande, con un tremendo, con el famosísimo doctor Sandoval, a hablar de un tema de civil y con Cris también, que además no sé si ustedes lo sepan, pero ella en sus tiempos mozos daba clases también, se dedicó a impartir capacitación. Y pues bueno, hoy yo los escucho, tomo mi café y venga, y venga el programa de Café con Derecho. Qué placer, doctor Sandoval, saludarlo y querida amiga, buenos días. Buenos días y maestro, adelante. No, al contrario, todo el mundo sabe que siempre que vamos a hablar de temas de civil, de familiar, pues evidentemente saben que tiene que estar el maestro Jorge Sandoval. Y yo le decía, Alma, oye, estos puros programas de penal, yo a veces me estreso. Y teníamos que hablar, maestro, tenía que venir. Y yo le decía al maestro Jorge Sandoval, tiene que venir al programa. Yo sé que es muy tempranito,
pero es importante seguirnos capacitando. De hecho, ayer hice un anuncio, espero que ahorita lo comente el maestro cuando arrancábamos la clase respecto de las fechas de inicio de la vigencia del Código Nacional y todos estos temas. Y sobre todo, porque ustedes saben que el maestro Jorge Sandoval dirige todas estas actividades y además es quien va a aperturar nuestro primer Congreso Nacional. Y déjenme presumirles que en menos de 2 meses ha aperturado el maestro Sandoval 4 grupos de maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar acorde al Código Nacional. Entonces, pues mi querido maestro, un proyecto más, vamos avanzando y creo que ya era momento de los civilistas, ¿no? Siempre decimos, puro penal. Buenos días, gracias por la presentación, maestra. De verdad que yo no sé por qué dicen eso de mí, yo simplemente soy, dice la maestra, voy a tomar una frase de ella, un obrero del derecho, nada más, que ando ahí con mi media cuchara, ahí pegando 2 que 3 ladrillitos del derecho, pero bueno, al final del día, pues qué alegría estar con todos ustedes en este día. Y bueno, pues estos temas de interés, dicen las damas. Ahorita me decía una compañera aquí en el trabajo, me dice, ¿y qué derechos vamos a tener ahora nosotros las mujeres con el divorcio? ¿Vamos a tener algún beneficio? ¿Nos va a convenir? ¿O mejor nos seguimos casadas? Digo, bueno, pues ya será según como tú lo quieras ver, ¿no? Pero bueno, al final del día son situaciones estresantes también el divorcio, pues imagínense, en la materia penal está en juego tu libertad y acá tendríamos que filosofar un ratito. Está en juego no tu libertad al momento de que contraes matrimonio, ¿no? Está la presunción de inocencia siempre, ¿ya? Que acuérdense siempre, y bueno, pues veremos que siempre nos acusan a nosotros de los malos y que no sé qué cosas, y bueno, pero nunca tenemos ese beneficio de la presunción de inocencia. La peor juez que podemos tener en casa es la esposa, la pareja, pero bueno, al final del día, pues nosotros nos defendemos solitos, pobrecitos, ¿cómo sufrimos? Pero bueno, al final del día yo no sufro de eso. Yo afortunadamente vivo solo, yo no tengo ningún problema y no tengo, dicen por ahí, Haciendo domadores o promoción domadoras. el maestro, ¿eh? No, no, Ah, no, no está hago haciendo ahí promoción, pero promoción, eso me está no, haciendo no hago promoción, promoción. pero al final del día yo lamento mucho a todos los amigos varones que me están escuchando, que tienen el chicote y el mandil todos los días. En Ya Me salió lo cambio, el dijo primer pero comercial, el sí, primer comercial de la mañana. sí, no, no, ah, no, pero no, dice mi papá, quién la eligió? no, pues sí, al final del día, al final Doctor, del día. ¿Quién fue? ese tipo de prisión preventiva es voluntaria, ¿eh? Porque se ve Sí, así Sí, en sí, la sí, sí, firma sí. sí, súper sí. voluntaria, entonces no debe de haber queja luego. Alguna vez es oficiosa, algunas veces son oficiosas, pero bueno, al final Por del eso día. los graba uno y le saca foto y le dice uno, mira, tú andabas bien contento firmando. Oye, No, luego de la boda baile y baile, no te vi que estés... Sí, yo te vi bien contento. no, fíjense, les voy a hacer un comentario en relación a esto que están diciendo precisamente, que en la sala de audiencias en materia familiar, cuando me tocaba ser juez familiar, les decía, miren, cuando inicia una relación es miel sobre hojuelas. Le decían, ay, amor, mira, abre tu boquita, preciosa muñequita, princesita, ¿no? Pero cuando ya estamos ahí en la sala de audiencias, les digo, siéntense juntos, hagan de cuenta, los sentamos juntos, no como en penal, que están separados, en escrituros separados, en familiar los sentamos juntos y dice, por ejemplo, me tengo que sentar junto a esta señora y la señora, junto a este tipo me tengo que sentar. Oigan, a ver, cuando eran novios, todo el tiempo estaban diciendo, a ver, puchunguito, abra su boquita, abra su boquita. Y ahora bruja, brujo, vieja, viejo, eh, escoria, ¿no? O sea, digo, ¿qué pasó con esa miel que tenían antes y que lo veían guapísimo y ella hermosa, una princesa y un caballero y todo eso? Todo se acabó, ¿no? O sea, dice José José, y el amor acaba, ¿no? Y qué triste que eso suceda, porque al final del día, bueno, pues como dijo bien la maestra Cristina, ¿quién lo eligió? O quiénes eligieron, ¿verdad? Porque al final del día es una decisión de dos, no es una decisión de uno. Y obviamente, pues todas estas problemáticas que se dan en la vida de pareja, pues culminan en muchas ocasiones en el divorcio. Que bueno, es una institución que al final del día trae muchas repercusiones porque también afecta directamente a la vida de los hijos, ¿verdad? Pero bueno, al final hay que reflexionar siempre cuando vayas a suicidio, digo, cuando vayas a casarte, no a suicidarte, porque el suicidio pues es una situación voluntaria, ¿verdad? Pero bueno. Oiga, doctor, pero mucho tiene que ver también nuestro papel como abogados, abogadas, ¿no? O sea, somos esos consejeros jurídicos que luego hay muchos casos a donde aparentemente o en un inicio las parejas están bien, o sea, también de voluntad quieren divorciarse
Y yo he visto algunos casos donde los abogados, abogadas empiezan a calentarle la cabeza a las personas y complican asuntos que en un inicio, o sea, pintaban para algo sencillo, ¿no? Creo que esa es la relevancia también de empezar, como usted decía, a filosofar, a reflexionar sobre nuestro papel ético, recomendando justamente el trámite más adecuado para lo que estas personas necesiten, ¿no cree? Totalmente de acuerdo. Inclusive lo dije en una clase en estos días, en donde les pedí a los alumnos que no se apasionaran, porque si usted va a a los juzgados familiares, hay abogados que casi quieren meterse las manos por él y decir que es el más santo o la más santa y que si yo platicara con su cliente, a ver, abogado, tú tienes que ser objetivo, tú tienes que ser imparcial. La verdad, nunca la vamos a saber nosotros, la verdad la saben ellos en un momento dado, cómo es su vida como pareja y obviamente estoy totalmente de acuerdo que nosotros somos el primer punto de arranque para una decisión de esta naturaleza en cuanto a que, desde el punto de vista jurídico me refiero, desde el punto de vista jurídico, que tenemos que abrir el panorama de todo lo que se viene frente a una decisión de esta magnitud, que claro que es personalísima, pero sin embargo también vamos a reconocer que en muchas ocasiones es influenciada por la familia. Aun cuando estemos en pleno siglo XXI, todavía vemos mujeres y hombres pegados al cordón umbilical, ¿eh? Totalmente, esto no está alejado de la realidad y al final del día, ciertamente nosotros debemos de ser muy imparciales, totalmente objetivos en la problemática que se está llevando y que debemos luchar, eso sí, por el beneficio de aquellos que están en estado de vulnerabilidad, que son los niños, ¿no? Al final del día. No digo que la mujer o el hombre no esté en estado de vulnerabilidad, pero bueno, afortunadamente ya estamos más grandecitos, ya podemos salir adelante, a diferencia de estos pequeñitos que muchas de las veces pagan los platos rotos de la problemática de sus padres. Así es, y hoy, como se anunció, estaremos hablando precisamente, ya dio esta pequeña introducción el maestro, del tema del divorcio, pero el divorcio hoy, maestro, acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y es que entonces tenemos ya aquí la figura, creo que nada más fue un cambio de nombre, ahí me corrige usted, el establecer el divorcio bilateral. Yo he escuchado por ahí muchos comentarios de que es un retroceso esta parte en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, la cuestión de, en específico, la figura del divorcio. Aquí nos gustaría un poquito que usted nos hablara de esta parte de cómo se tramita actualmente, la tramitación que vamos a tener y desde su perspectiva judicial, por favor. Bien, bueno, en este sentido, la nueva perspectiva del Código Nacional nada más va a manejar dos tipos de divorcio. Bueno, tres, entre comillas. Tres, uno que es el bilateral, que es el mejor conocido como divorcio por mutuo consentimiento, y el divorcio por controversia, y también el divorcio administrativo. Creo que esto todo el mundo lo sabe, obviamente, que van ante el oficial de registro civil siempre y cuando no haya menores de edad y estén de acuerdo en liquidar la sociedad conyugal si es que la hay, o bien ya habiendo hijos, pero ya sean mayores de edad y que obviamente también se pongan de acuerdo en liquidar la sociedad conyugal, se podría llevar administrativamente. También se va a reconocer el divorcio ante notario, obviamente en este caso particular también cuando no haya hijos, cuando ya, o en su caso ya sean mayores de edad y que obviamente estén de acuerdo, no hay ninguna controversia. Y aquí sí quiero ser muy enfático, yo sé que a lo mejor voy a causar mucha discusión, pero al final del día, pues yo no estoy de acuerdo que un notario lleve a cabo la disolución de un vínculo matrimonial. Ya sé que muchas personas dicen que porque no quieren que su vida se ventile, pues al final del día nadie está exento en esta vida de tener una problemática de esta naturaleza y no tenemos por qué espantarnos o causar escozor, porque todos nosotros tenemos problemas en nuestra vida cotidiana y en alguna de esas problemáticas tiene que ver el aspecto jurídico. Pero bueno, eso ya será una cuestión ya de reflexión personal, pero yo creo que esto es muy importante que lo enfaticemos, que pues dicen por ahí que el divorcio ante el notario se hace para los ricos. Yo no sé, ahí ustedes se los dejo de tarea, ¿no? Porque al final del día, pues el notario te va a cobrar, un juez no te va a cobrar, ¿verdad? Pero bueno, ya, es decisión de cada quien. Entremos a lo que nos interesa. El divorcio bilateral, primeramente, pues va a hacer referencia precisamente a ese divorcio que ustedes conocen hoy como divorcio por mutuo consentimiento, cuando los dos están de acuerdo en divorciarse, están de acuerdo en las obligaciones derivadas de la patria potestad, en su caso dar una pensión alimenticia a la dama o al caballero, según sea el caso, o a la pareja, como tenga que decirse, y en este caso particular, obviamente, pues a los hijos. Y liquidar
la sociedad conyugal. También vamos a hacer aquí una pequeña reflexión en cuanto a que ustedes saben que acabándose el divorcio existía, bueno, existe todavía la figura de alimentos de la pareja que se está divorciando y existía la palabra necesidad, decía el código, aquel que los necesite va a recibir alimentos. Obviamente ponía ciertos requisitos, pero hoy la Corte ha reflexionado y dice que ya no vamos a hablar de necesidad, sino vamos a hablar de una compensación alimenticia de carácter asistencial o de carácter resarcitorio y que se puede fijar el tiempo, la temporalidad para el efecto en el cual se tenga que fijar esta pensión. Obviamente, en este caso particular, esto, recordemos que en este tipo de procedimiento bilateral, por eso se llama bilateral porque es un acuerdo de dos voluntades, van a estar de acuerdo en fijarse o no esos alimentos. La pregunta surgiría, oye, ¿y si a mí se me olvida en el divorcio por mutuo consentimiento pedir esa pensión alimenticia como pareja, lo puedo pedir después? Sí, sí lo puedes pedir, definitivamente que eso no es una situación, porque también la Corte se ha manifestado en el sentido de que si no hay cosa juzgada en el rubro de alimentos, puedes intentarlos. Vamos a ver también, porque muchos piensan que los alimentos se pueden intentar 20 años después. Pues fíjate que no. Vamos a ver si realmente hubo una necesidad de esos alimentos, no desde la perspectiva de que los necesitabas, sino que realmente por qué lo estás pidiendo hasta 20 años después. Ahora bien, esta tramitación del divorcio bilateral, repito, se hace la solicitud, porque aquí no es demanda, es una solicitud, se acompaña con una propuesta de convenio donde están aprobándolo los dos, repito, están disolviendo el vínculo matrimonial, están poniéndose de acuerdo en custodia de los hijos, alimentos, régimen de convivencia, si hay pago de alimentos para alguna de las partes, bueno, algunos de los contrayentes o divorciantes, y de la misma manera, si hay un patrimonio, va a haber una liquidación de la sociedad conyugal si están casados bajo ese régimen, o bien una compensación económica en el caso de separación de bienes o concubinato. Todo esto se va a llevar en una sola audiencia y obviamente el juez dictará la sentencia de divorcio y se eleva la categoría de juez juzgada y así se oye muy fácil y obviamente pues ahí se acabó el problema. El problema va a ser en la siguiente fase. Esa sería por el momento la contestación, maestra. Muchísimas. ¿Ibas a comentar algo, Alma? Y aquí vendría la pregunta obligada, maestro, el tema del divorcio incausado, porque aquí se menciona el divorcio bilateral, pero ¿qué hay del divorcio incausado? Porque ya después vamos a tener se habla en el 671 de la audiencia preliminar y esta audiencia preliminar que está en dos fases, pero primero que nada, ¿qué va a pasar con el incausado? Porque aquí en el bilateral es el que nosotros conocemos por mutuo consentimiento, los dos redactamos el convenio, establecemos las condiciones que nos van a regir una vez decretado el divorcio. Pero, y cuando la otra parte no quiere y yo quiero solicitarlo, sigue siendo solicitud, ahora se vuelve demanda. Traemos este tipo de confusiones, maestro. Ok, qué bueno que lo pregunta porque se acaba el divorcio incausado sin expresión de causa. Ya no hay divorcio incausado, ya no lo va a haber. El Código Nacional ya lo incluye como si fuera una controversia. A mí, en lo personal, me hubiera gustado que se hubiera quedado el divorcio incausado como un trámite especial y en este caso particular, para mí va a ser más complicado hacer el divorcio porque, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, como les digo, al final del día, el divorcio se va a poder tener que solicitar vía controversia. Los que litigaron y son contemporáneos míos acordarán que había el divorcio necesario y se decía la disolución del vínculo matrimonial por la causal tal. Ahora, obviamente ya no va a haber causal, simplemente solicito la disolución del vínculo matrimonial, la custodia de los niños, la pensión alimenticia y todo lo que en un momento dado quisieras demandar. ¿Cuál va a ser la situación de este divorcio en esta problemática de controversia? Como bien lo dice la maestra Cris, sabemos que en materia familiar la audiencia preliminar va a tener dos etapas. Una ante el secretario y otra ante el juez, en donde el secretario les va a insistir en que lleguen a un arreglo, que lleguen a un convenio, que lo arreglen de la mejor manera. ¿Qué va a pasar en este caso? Va a haber dos escenarios en la audiencia preliminar. Vamos a suponer que en este caso concreto, los dos, pues obviamente quieren la disolución del vínculo matrimonial, aunque dice la maestra que el otro no quiere. Bueno, pues no quiere, pero pues aunque no quiera, se tiene que dar el divorcio. La situación es la siguiente. Por ejemplo, primer escenario,
vamos a suponer que los dos dicen, bueno, ok, de acuerdo, ya está bien, vamos a divorciarnos y se cambiaría la vía de vía de controversia, pasaría a vía de divorcio bilateral. Es aquí donde yo sí siento que hay un mal manejo, pero bueno, ok, se cambia la vía siempre y cuando los dos estén de acuerdo. ¿En qué? En todo, ¿eh? Como si fuera un divorcio por mutuo consentimiento, en donde obviamente van a llegar a un convenio de custodia, de régimen de convivencia, de pensión alimenticia, de liquidación de sucesión conyugal, con compensación alimentaria, resarcitorio existencial, compensación económica, y se acabaría el problema, porque hay un cambio de vía. ¿Me explico? Eso ahí va a suceder. Ese es el primer escenario en donde, por ejemplo, ya le dicen, ya el secretario los convenció de que llegaron a un convenio, que se divorciaran bien, sin ningún problema, pasan a la segunda etapa de la audiencia preliminar con el juez y el juez aprueba absolutamente todo, pero a través del cambio de vía. Al decir cambio de vía no significa que vamos a terminar este procedimiento e iniciar otro, no. Ahí mismo, nada más que el juez autoriza el cambio de vía y va a ser divorcio bilateral, ¿no? Obviamente, de controversia se pasa a divorcio bilateral. Esto no tiene que causar ninguna confusión porque al final del día los dos van a estar de acuerdo en todo y se va a finiquitar esa controversia. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, bueno, en este caso particular, no están de acuerdo en todo lo demás, pero sí en que se separen, ¿no? Porque aun cuando el otro no quisiera divorciarse, que quede claro, ya no estamos en las etapas de causales. Lo quiera o no lo quiera, se va a disolver el vínculo matrimonial y así se va a establecer en la audiencia preliminar. Queda disuelto el vínculo matrimonial, pero no se va a dictar sentencia en ese momento. Únicamente se va a establecer la disolución del vínculo matrimonial y obviamente la sentencia que resuelva todo se va a pronunciar sobre ya ahora sí la disolución formal de la sentencia y va a ordenar la inscripción en el teleoficial del registro civil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la audiencia preliminar, pues el juez va a decir, se decreta ya la disolución del vínculo matrimonial, ya no están casados, pero no se va a formalizar, ¿me explico? No va a haber una sentencia como había en el divorcio sin expresión de causa, en donde se dictaba la disolución del vínculo matrimonial y se ordenaba inmediatamente la inscripción ante el oficial del registro civil. No. Ahora, ¿qué va a pasar? Simple y llanamente se decreta la disolución del vínculo matrimonial, pero no se ordena la inscripción, pero tampoco significa que no estás divorciado, que quede claro. Ya está disuelto el vínculo matrimonial. La formalización se va a dar hasta la sentencia. Una vez que se resuelvan todas las demás obligaciones derivadas de la patria potestad, es decir, ya cuando se dicte la sentencia definitiva. Aquí este nuevo procedimiento vendría a resolver esa paradoja que se causaba con el divorcio sin expresión de causa, porque recuerden que en cierta medida, por ejemplo en el Estado de México, se dictaban dos sentencias en un mismo procedimiento y dos sentencias definitivas que al final del día, pues se decía que una nada más era intermedia y la otra era definitiva, aunque no podría ser intermedia porque podría ser una interlocutoria y esa interlocutoria no admitía recurso alguno. Sin embargo, bueno, pues desde el punto de vista de derecho procesal, esa resolución que se dictaba del divorcio, pues era una resolución judicial, no propiamente una sentencia, porque bueno, ahorita no estamos en clase de procesal, pero hay que distinguir que la resolución siempre será el género y la sentencia, los autos, siempre será, o los decretos serán las especies de esas resoluciones judiciales. Y por lo tanto, en este caso particular, desde el punto de vista procesal, esta nueva perspectiva que da el Código Nacional viene a solucionar esta paradoja que causaba el procedimiento sin expresión de causa, porque decían dos sentencias definitivas en un mismo procedimiento, como que suena un poco raro. Ok, sí está raro, pero al final del día, pues solucionaba, entre comillas, una situación y después solucionaba otra. Ahora, creo que el legislador lo que hizo, lo que intentó hacer es, en una sola sentencia se soluciona todo y se formaliza todo. ¿Me explico? Entonces, bajo estos lineamientos, esa es la nueva perspectiva que se tiene con el divorcio por vía de controversia que vamos a tener con el Código Nacional y que obviamente, que quede claro, ya no van a ofrecer pruebas en relación a la disolución del vínculo matrimonial porque me siguen preguntando, ¿y vamos a tener que probar por qué no vamos? No, 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 no. Ya no hay pruebas
del por qué te quieres divorciar, ya no vas a formular en la declaración de parte cuestiones de que si fue bueno, fue malo, fue bueno, mal marido o mal marida. Entonces, en este caso particular, simple y llanamente nos vamos a abocar a la problemática de los hijos. ¿Me explico? Y es ahí donde vamos a ver esta situación o diferencia para efecto de que todo el procedimiento de ofrecimiento y desahogo de pruebas va a ser en relación a las obligaciones derivadas de la patria potestad. El divorcio queda intacto, o sea, saben perfectamente que desde que se hizo la modificación al Código Civil y la Constitución, pues simple y llanamente basta con la solicitud de disolver el vínculo matrimonial automático. Y ese es el nuevo escenario que se tendría que dar en esta cuestión del divorcio. Alma. No, Alma dice que está todo perfecto. Maestro, aquí sí, 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 a la hora de toda esta parte, pero también es cierto que se puede convenir en esta segunda parte de la audiencia preliminar, pero también puede haber puntos que no se puedan resolver y aún así se va a dar la disolución del vínculo Ah, matrimonial, sí, ¿no? sí, qué bueno que tocó Como el punto. pasaba en el incausado, que podíamos convenir en ciertas cosas, pero a veces uno de los puntos que siempre nos atoraban, maestro, era el tema de las garantías de los alimentos, cuando las personas no trabajaban en una fuente laboral que permitiera garantizar y toda esta parte, y podía convenirse por ciertos puntos y seguirse después la controversia por lo demás. En este apartado, maestro, en donde decimos, el incausado ya no lo tenemos, se vuelve demanda y entonces al volverse demanda, maestro, tenemos aquí la posibilidad de una reconvención, contestación a la reconvención, o esta parte no llegamos, que No, sería sí, la sí, controversia que podíamos iniciar nosotros sí, 5 días después de la disolución sí. del incausado, ¿no? Sí, mire, aquí obviamente va a haber reconvención, obviamente sí va a haber reconvención, pero no sobre el divorcio. ¿Me explico? Bueno, vamos a suponer que empezamos, la dama es quien demanda la custodia, los alimentos, sin pedir la disolución del vínculo matrimonial, ¿eh? Pero ella dice, yo reconvengo si quiero la disolución del vínculo matrimonial y peleo la custodia, los alimentos y todo lo que ya sabemos. Sí se puede dar ese supuesto, claro que sí, definitivo. O sea, también aquí se viene a ahorrar esta cuestión de la segunda etapa de las pretensiones, hechos y pruebas que como se conocía en el Estado de México y los incidentes que se conocían en la Ciudad de México. O sea, aquí se viene a ahorrar todo esto. Al final del día, ¿sí? Como usted bien lo dice, sí puede haber un convenio parcial. Podemos pactar sobre la custodia o podemos pactar sobre los alimentos y eso ya se elevaría a la categoría de cosa juzgada y ya tampoco sería motivo de prueba y lo único que sería motivo de debate serían los puntos que no serían cuestiones del convenio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que no estamos de acuerdo en el régimen de convivencias, pero sí en la custodia. Ok, bueno, pues entonces eso será motivo de debate de cómo se tenga que dar ese régimen de convivencia. ¿Que no estamos de acuerdo con la custodia? Bueno, pues entonces también, a lo mejor sobre lo demás estamos de acuerdo, pero no sobre la custodia, se litiga únicamente sobre la custodia. Veía en el chat hace un momento que decían, bueno, y si hay violencia y si hay la liquidación de la sociedad conyugal, la sociedad conyugal se va a liquidar en ejecución de sentencia. Es decir, va a quedar igual. Saben perfectamente que en el divorcio incausado la liquidación de la sociedad conyugal se daba una vez que se dictaba la sentencia de divorcio y va a pasar exactamente acá lo mismo. Acá, en este caso particular, podría darse la situación muy sui generis, que por ejemplo les dije que se decretaba la disolución del vínculo matrimonial, pero no se formalizaba. Pero podríamos hacerlo vía incidental esta liquidación de forma paralela, porque al final del día ya está disuelto el matrimonio, ya está disuelto, ya está, hay una sentencia que dice que ya está disuelto. No hay ningún impedimento que nos diga que no lo podamos hacer, además de que este nuevo procedimiento también admite la cuestión de incidentes y eso podría ser. Sin embargo, también aquí vamos a ver un punto que me llama mucho la atención, que porque siempre tocan la liquidación de la sociedad conyugal, y recordarles a todos ustedes que lo que se está abrogando son los códigos procesales de toda la República, más no los códigos sustantivos, que quede claro. Y quedan vivas las figuras que están contempladas en el Código Civil. Por ejemplo, y esto creo que es en toda la República, no nada más aquí en el Estado de México, existe la situación de abandono de domicilio conyugal que provoca el cese de los efectos de esos gananciales. Pocos de ustedes lo tratan o lo manejan para efecto de establecer
que desde el momento en que mi cónyuge me abandonó, desde ese momento, obviamente me abandonó sin causa justificada, cesan los efectos de la sociedad conyugal. No lo hacen, no lo piden. Y cuando, por ejemplo, vamos a una cuestión de hecho, vamos a suponer que tienen más de 5 años separados y en esos 5 años uno de los dos se compra una casa o no sé, varias propiedades y dicen, pues, ¿qué crees? De aquí soy, pues ahora sí es el 50% es mío. Pero oye, pues tú me abandonaste. ¿En qué momento lo pediste? ¿Sale? ¿Me explico? Entonces, hay otras formas de solicitar esta inacción de la señora o del señor en esta adquisición de sus bienes. Pero ¿para qué te desgastas si tienes ya esa figura? Utilízala, sácala del baúl de los recuerdos y utiliza el cese de los gananciales de la sociedad conyugal si vas a pedir la disolución del vínculo matrimonial. ¿Me explico? Es decir, les estoy diciendo que ya todo va a ser vía controversia. Hasta ahorita, se los juro, el tiempo que fui juez familiar, nunca vi un abogado que planteara esta situación en una pretensión. ¿Me explico? Jamás. Ya lo querían hacer cuando se quería liquidar la sociedad conyugal. Les recuerdo, cuando vas a liquidar la sociedad conyugal, ya no vamos a ver una cuestión de controversia, únicamente es una cuestión patrimonial 100%. Y esto que tenga, ya que me metí en esto, tienen que recordar que se asemeja a un procedimiento sucesorio. ¿A qué me refiero? A que se tiene que hacer un inventario y avalúo de todos los bienes que se adquirieron durante la vigencia del matrimonio y obviamente se va a hacer una administración, se va a hacer un proyecto de partición. Ya no nos interesa quién puso más o quién puso menos. Al final del día son puros bienes. Por lo tanto, ustedes deben saber y manejar esta figura del cese de los gananciales de la sociedad conyugal. Reitero, esto es única y exclusivamente para el régimen de sociedad conyugal. En separación de bienes es otro tratamiento, es otra cuestión. Muy diferente. ¿Me explico? Entonces, vean ustedes en este caso particular esta situación interesante que nos da el Código Nacional. También preguntaron hace un momento, oiga, ¿y si hay violencia? Ah, qué bueno que preguntaron eso, porque se viene a dar un gran avance desde mi perspectiva, sí, porque a través de esta controversia, si hay violencia, obvio, ya puedes medir las medidas de cautelares y las medidas provisionales al final del día. Puedes pedir dentro de un procedimiento de familiar, sin que sea un procedimiento propiamente de violencia, las medidas cautelares. ¿Me explico? Y en este sentido, pues en todas las que conocen la Ley General de Protección para erradicar la violencia contra las mujeres y todas aquellas que conoce la ley para erradicar la violencia contra las mujeres de cada entidad federativa, porque cada entidad federativa tiene su propia ley, pero pues pueden aplicar la ley general y también la Convención Belén do Pará, la CEDAW, si en su caso, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención Americana de los Derechos Humanos, obviamente, y que en este caso particular siempre deben ser aplicadas tratándose de violencia y más en familia, porque recuerden los principios que debemos observar los jueces, de pronta actuación y debida diligencia. Y esto es muy importante que lo sepan porque ha habido compañeros que se niegan a darles medidas de protección porque dicen que no es un procedimiento de violencia. Pues espérame tantito, compadre. Ya el Código Nacional te dice que ya no va a haber división de la continencia de la causa. ¿Y esto qué significa? Que sea familiar, o es más, hasta un juez civil puede dictar medidas de protección y cautelares en beneficio de los más vulnerables. Que quede claro esto y que lo manejen perfectamente y que en toda controversia, no solamente en familiar, ni en penal, ni en civil, tenemos siempre que juzgar con perspectiva de género. Esto es muy, muy importante. Eso serían hasta ahorita las Ahí preguntas que... nada más quiero hacer un comentario, pero ahorita regresándome un poquito, o cuando hablaba la cuestión de los bienes, la liquidación de sociedad conyugal, un punto importante, maestro, ahora es el 659, ¿no? Cuando en el convenio que se apruebe y todo esto, y se habla de la donación de inmuebles entre los cónyuges, ahora sí se va a ordenar la anotación preventiva en el registro público de la propiedad. Sí, sí, y es correcto porque así ya se garantiza esa situación de un mal manejo mañana. ¿Qué crees? Ya lo vendí porque no se hizo la anotación y nos evitamos juicios de nulidades. Esto es correcto porque al final del día esto viene a beneficiar y asegurar esas donaciones que se dan entre los cónyuges o en beneficio de los hijos para efecto de que ya no se haga
pues dicen por ahí un chanchullo en perjuicio de aquellos que fueron los donatarios, ¿no? Y es que sabemos que el registro público de la propiedad nos sirve precisamente para publicitar este tráfico inmobiliario y evitar todo esto. ¿Y qué pasa? Y nos lo encontramos muchísimo. ¿Qué pasa cuando no existe escritura pública, no hay documento inscrito en el registro público a nombre de ellos y solamente existen los famosos contratos privados de compraventa o pudiera existir una inscripción en el registro público, pero no está a nombre de la persona porque nada más se quedó en el contrato? Bueno, ese último escenario, por ejemplo, si ese bien que estoy donando no es mío, pues obviamente automáticamente la donación es nula. No podría tener ningún efecto porque yo no puedo donar lo que no es mío. No, no es tanto como en el sucesorio que puedo dejar sucesión de bienes ajenos, que eso es un tratamiento muy distinto a una donación de una cosa que no es mía. Obviamente está viciado desde el día de inicio. Pero vamos al ejemplo que usted decía. Vamos a suponer que yo ante el juez estoy llevando a cabo una donación y que no hice por descuido, por lo que usted quiera, la anotación preventiva en el registro público y yo, siendo abusivo, pues vendo ese bien inmueble. Pues sí, Ujú. lo vendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, recordemos nosotros que en derecho civil, independientemente de que el registro público tenga efectos publicitarios, efectos declarativos, no tiene efectos constitutivos. Esto nada más es efectos declarativos. Dicen por ahí, como dice la canción, que sepan todos que Jorge Sandoval es el dueño, nada más. Pero de ahí a que Jorge Sandoval siga siendo el dueño de ese inmueble es muy distinto. ¿Y qué pasaría en ese supuesto? Pasaría que, por ejemplo, si quien es donatario en esa donación privada, pues puede pedir fácilmente la nulidad del acto jurídico en un procedimiento en el cual se va a establecer que el donante ya no podía disponer de ese bien porque ese bien lo dispuso en un procedimiento de carácter familiar y que fue elevado a la categoría de cosa juzgada. Esta situación obviamente se va a impactar y se va a reflejar en este nuevo procedimiento. El problema va a ser, y aquí que quede bien claro, si este nuevo, vamos a suponer que lo vende, el comprador llegase a venderlo a un tercero, pues vamos a ver si podemos quitarle ese bien, ¿eh? Porque al final del día recordemos que el otro, el que le siguió del que primero vendió, es adquiriente de buena fe. Y por lo tanto, la ley también protege a los adquirientes de buena fe, pero ese ya será un ejemplo muy extremo. Por eso considero que sí es benéfico que se ordene y que lo hagan, porque aun cuando está en la ley, no lo hacen. O sea, el hecho de que la ley dice, bueno, pues que se inscriba la donación, bueno, y no lo haces, que por qué no tienes dinero, que para qué, si no va a pasar nada. Tú no sabes lo que puede pasar mañana, hazlo, ¿no? Y yo sé que es un gasto extraordinario porque pues el registro no cobra bien poquito, cobra bastante. Y entonces creo yo que esto es una situación que se hizo para proteger a aquellas personas que ya se ven beneficiadas con estas situaciones. Y recordemos también, les repito, y ayer lo decía en clase, ¿cuántas veces no vemos donaciones totalmente nulas de origen? Y no porque no sea el dueño. Cuando el bien inmueble está hipotecado, el gravamen, los dos dicen, bueno, pues damos nuestros gananciales a favor de los niños y el señor se obliga a seguir pagando la hipoteca. La pregunta es, ¿y el señor a los 2 años o al tercer año ya no se le da la gana pagar ese bien inmueble? ¿Qué va a pasar o qué está sucediendo, no? Porque al final del día, ¿sí? Esa donación, y eso también es un error de los jueces familiares, que lo aprueban, porque al final del día no tendría que ser aprobado, porque recordemos que hay restricciones en los contratos de hipoteca en donde el acreditado o el garante hipotecario no puede vender, transmitir, rendar y hacer otras cosas con el bien inmueble. Está llevando a cabo una sesión de derechos, bueno, una mal llamada sesión de derechos, una donación disponiendo del bien en perjuicio del acreedor. Y esto no puede suceder. ¿Me explico? Entonces, creo yo que aquí lo único que quedaría desde el punto de vista jurídico los que, bueno, han manejado familiar, saben que los niños que se hubieran privados, por ejemplo, de ese bien porque el papá no pagó la hipoteca, les quitaron la casa, se adjudicó el banco ese bien inmueble, cuando tengan la mayoría de edad, le tienen que pedir una rendición de cuentas al padre administrador, que en este caso fue el papá, y pues tendría que pagar las consecuencias. Bueno, no sé si se constituiría un delito por mal manejo o un abuso de confianza, no lo sé, y si yo no sé al final del día,
Y obviamente los hijos podían accionar en contra de su papá por ese daño en su patrimonio cuando ellos eran infantes, ¿no? Al final del día, porque no pagó ese bien inmueble. ¿Me explico? Entonces hay una mala administración por parte del padre. Gracias, doctor. Y es que justamente, digamos que en esta nueva perspectiva de la figura del divorcio, lo que nos ha quedado claro de su explicación es que se recupera la libertad, ¿no? Recuperarán la libertad las dos personas y entonces se pueden separar, digamos, del hogar y van llevando el trámite. Pero fíjese que causó revuelo, lo voy a regresar un poquito, por favor, a la temática del abandono de hogar y cuando usted hablaba de esa separación del domicilio, porque si bien es cierto, por un lado preocupa recuperar esa libertad de inmediato, por otro lado, por ejemplo, Joaquín pregunta, en caso de abandono de hogar por uno de los cónyuges, con las reformas a las cuales usted se ha referido, ahora ante qué autoridad se levanta el acta correspondiente. A ver, es que nunca se debió haber hecho eso de levantar actas. Es decir, ¿cuántas veces no me tocó ver en su momento la causal de abandono de hogar, la fracción 11 del artículo 4.90 del Código Civil en su momento? En donde iban ante el oficial conciliador de los municipios o el, ¿cómo le llaman? Cívico en la Ciudad de México y levantaban un acta. Sabemos, como buenos abogados, que esta es una declaración unilateral de voluntad ante una autoridad administrativa que no tiene facultades para investigar. Únicamente recaba la información que me estás dando, pero no me consta, yo no lo sé, no lo verifiqué. Ahora bien, ¿qué debe hacerse? Y esto yo creo que quien nos hizo favor de hacer la pregunta, pues es un joven todavía, porque se tiene que probar esta situación. Es decir, ¿cómo se probaba una causal de esta naturaleza? Es la misma temática, la misma. Es decir, si yo digo que el domicilio conyugal lo establecimos en un lugar, ahí está nuestro domicilio conyugal, y yo digo que soy el cónyuge abandonado, entonces, en este caso particular, yo digo, ¿sabes qué? Mi cónyuge se fue desde hace más de 6 meses sin causa justificada. La carga, aquí vamos a hablar de cargas probatorias, la tiene ella, quien tendría que demostrar que si tuvo una causa justa por irse y salirse del domicilio. Es decir, ella tendría que demostrar que a lo mejor fui violento, a lo mejor la corrí, no sé, en el número de supuestos que ella tendría que demostrar. Y si ella no lo justifica, entonces yo soy la carga aquí es para ella, es como en acreedor-deudor. ¿Quién tiene que probar? Pues el deudor tiene que probar que probó. Y en este caso, pues es ella. Y ella tendría que probar que sí tuvo una causa justa para salirse del domicilio conyugal. Yo nada más afirmo, pero sí que quede claro que tiene que haber un domicilio conyugal, no de arrimados, porque todavía existe esta situación de que se casan y se van a vivir con los papás y pues eso se considera por la ley como arrimados y ahí no hay domicilio conyugal ni hay abandono, que quede claro para que se oye muy duro, pero así se dice, de arrimados. Ok, me quedé pensando porque ahí luego recordé cuando usted habla de hasta de los hijos, ni posesión buena tienen, su posesión es hasta precaria y muchas veces los hijos hasta piensan que tienen derecho ahí con los bienes, ¿no, mi querido maestro? Entonces, esto da para una clase, da para el hablar del divorcio y con esta nueva tramitación y luego hablaríamos de la sumisión expresa a la jurisdicción, maestro. Y ahí en la sumisión expresa yo tengo una duda. Dice que el divorcio se debe tramitar, y todos lo sabemos, con respecto al último domicilio donde se estableció la cuestión conyugal, pero después viene la sumisión expresa. También entra aquí en la parte del domicilio de los menores, cuando haya tema de menores, cuando estamos hablando de este divorcio en donde se va a tramitar como controversia, podríamos sujetarnos a la jurisdicción de los menores. Sí, claro que sí, definitivamente. Sabemos que en domicilio, el domicilio conyugal, pues es el lugar donde los dos como pareja decidimos habitar como familia. Ahí es el domicilio y ahí fuimos conocidos como matrimonio. Sin embargo, desde el momento en que uno de los dos se separa y se lleva a los hijos a otro lugar, muy distinto al domicilio conyugal, automáticamente por una cuestión de vulnerabilidad se da la competencia al lugar donde se encuentran los niños, porque el razonamiento en corto que da la Corte es simple y llanamente no vamos a llevar a los niños
Por ejemplo, vamos a suponer que estaba en el Estado de México el domicilio conyugal y la señora se viene a vivir a la Ciudad de México. Por citar un ejemplo, vamos a suponer que está en Amecameca el domicilio conyugal y se viene a vivir a la Ciudad de México, pues el trajín de Amecameca a la Ciudad de México pues es bastante y no podríamos permitir que los niños pues estén con ese trajín viniendo y viniendo, no, se lleva a donde están los niños, evitar el mayor perjuicio posible, porque al final del día, imagínense, la señora tendría que pagar un transporte público más sus dos niños, más sin en cambio, acá el señor tendría nada más que pagar su pasaje y ya se viene para acá. Entonces, así de sencillo, ¿eh? Donde están los niños y por lo tanto tendría que llevarse a cabo de esa manera la competencia. Alma, no sé si y no quiero dejar de lado ahí cuando no se llega al convenio respecto de los alimentos, pero ahora, maestro, las consecuencias inherentes al Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Ah, bueno, esto sabemos perfectamente que es una, pues no innovación, ya venía dándose en el Código Civil anterior, en donde se da esta institución que ya está regulada en la Ley General para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, el que se inscriba en el Registro Nacional de Deudores, el que dejes de pagar de manera consecutiva o no, o discontinua, por más de 2 meses la pensión alimenticia que se te está fijando por parte del juez. Automáticamente vas a ser inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. ¿Y qué repercusiones tiene? Bueno, sabemos que se oyen muy impactantes, ¿no? Que no pueda ser sujeto de un cargo de elección popular, que ya vimos que se violó con estas elecciones de tómbola, porque no se tienen de otro nombre. La tómbola, la tómbola, la tómbola. Bueno, al Que final hasta del con día. procedimientos penales ganaron. Ajá. Exacta. Y bueno, entonces que no, que se te quite el pasaporte, que se te afecte la licencia de manejo, todo ese tipo de cuestiones, y que no se te dé un crédito, esto también bancario. Pero bueno, ustedes saben perfectamente que los mexicanos tenemos dos pastillas de me vale, y al final del día, pues haz lo que quieras, y yo no lo puedo hacer de otra manera. En México, dicen los japoneses que nos encanta buscarle una solución a todo problema y que por eso somos muy ingeniosos, por eso nos admiran tanto, porque dicen, bueno, si no es por aquí, lo hacemos por acá, por allá, pero le encontramos solución al problema, ¿no? Y que hacemos injertos y no sé qué tantas cosas. Pero bueno, al final del día, eso es lo que pasa con esto del Registro Nacional de Deudores, que se va a dar si, por ejemplo, ya el juez fijó una pensión alimenticia provisional y el señor no cumple, ya lo dije, de forma continua o discontinua. Por ejemplo, un mes sí da, otro mes no da, otro mes sí da. Ya es discontinuo, ¿eh? Eso es discontinuo. A eso me refiero, a que hay una discontinuidad por más de 2 meses y se va a inscribir en el Registro Nacional de Deudores y otro es el Registro de Deudores Alimentarios que se va a llevar en cada entidad federativa. ¿Me explico? Entonces, son efectos distintos, pero también para mí, nada más sería suficiente el registro nacional, nada más, pero bueno, ya no veo la necesidad de dos registros, ¿verdad? Pero bueno, al final del día para mí sería nada más eso. Es muy interesante todas estas cuestiones que usted nos comenta, doctor, y sobre pues lo nuevo, ¿no? Que tenemos que ponernos a estudiar respecto a esta figura del divorcio. Y fíjese que también las preguntas que nos dejan las personas que nos están escuchando, hay duda sobre ahora la temática de la implementación de este nuevo Código Nacional que rige a esta figura de divorcio, porque alguien preguntaba por ahí, bueno, pero salió un aviso de que se va a recorrer o no se recorre, o ya me tengo que preocupar por hacer estas cosas que el doctor Sandoval ha dicho. ¿Nos puede ayudar, por favor, justamente a manera de ir cerrando también el programa, porque ya estamos en tiempo y el doctor tiene audiencias? Entonces, justamente en esta última taza de cafecito que nos vamos a servir, nos ayudaría a entender cómo va ahora esta línea del tiempo, por denominarla así, en cuanto a la implementación, y que justo creo que tenemos tiempo para capacitarnos, tenemos tiempo para inscribirnos a la maestría, para que vengan al Congreso y se actualicen también, justamente porque ahora Cris les va a contar en la parte ya de cierre del programa sobre este Congreso en materia civil que tendremos pronto en INDECAJ. Pero eso no significa, ¿no, doctor Jorge, que nos vamos a colgar en los cuernos de la luna y me duermo y ya hasta luego me preocupo de ver qué está pasando? O sea, tenemos ahorita un paréntesis, vamos a aprovecharlo para estudiar. Ya él nos ha dejado ver estas novedades que hay sobre la figura del divorcio, pero ¿de qué va ahora esta implementación de Código Nacional? Doctor, por favor.
Bien, esta implementación para el caso de la Ciudad de México, ustedes ya vieron que se ha hecho de forma paulatina en ciertos procedimientos la implementación del código, pero ¿qué creen? En el Estado de México ya va de lleno, no va a haber por partecitas, nada más va a haber por materias, y ahí les va. En enero de 2026 se va ya a implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en todos los juzgados que se conocen como colmenas y especializados. Ajá. A partir del mes de abril de 2026 se va a implementar ya en materia familiar, en todos los procedimientos en materia familiar. Y en el mes de junio de 2026, en toda el área civil se va a implementar ya en el Estado de México el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como bien lo dice la maestra, tenemos tiempo, la oportunidad de podernos capacitar, de podernos actualizar, porque el derecho se actualiza día con día y es necesario que nos actualicemos en la materia que nos dediquemos. Tenemos que estar actualizados y vigentes, porque al final del día sabemos que el derecho se transforma. Y por lo tanto, ustedes tienen la oportunidad de esta maestría, digo no porque sea un comercial, pero al final del día es una maestría bastante completa, vasta, con expertos en la materia, que son bastante muy buenos mis compañeros que estamos en la maestría, y que obviamente en este caso particular se les invita lo mismo que al Congreso, porque vamos a hablar de muchas novedades, muchas situaciones que se están dando con el Código Nacional, y que obviamente en las diversas clases que se están dando en INDECAC estamos ya encontrando detallitos en cuanto a la aplicación de la normatividad procesal con la sustantiva. Y cada uno de ustedes en su entidad federativa que me está viendo va a encontrar ya choques. Ayer les decía a los que estuvieron en las meriendas jurídicas que yo ya detecté un choque, por ejemplo, en materia sucesoria, entre lo que dice el Código Nacional y lo que dice el Código Civil del Estado. Y tendríamos que aplicar en este caso un principio pro homine, ¿no? Lo más conveniente para la persona y que obviamente va a proteger más los derechos tratándose de infantes, en este caso particular, cuando existe un choque de intereses con su progenitor. Pero eso es materia de sucesiones. En este caso particular, repito, es muy importante que aprovechemos estas oportunidades de capacitación porque lo que viene pues va a ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados en cualquier parte de la República. Sabemos que teníamos nuestras costumbres, nuestras formas de hacer las cosas y aquí cambia todo, se da un cambio radical. Les digo en clase, ya no va a haber promociones, ya no va a haber de que estoy en mi escritorio sentadito dictándole a mi secretario técnico, ya vas a tener que argumentar, ya vas a tener que saber el manejo de todas las figuras jurídicas, manejar alguna que otra tesis jurisprudencial o precedentes de la Corte Interamericana para efecto de argumentar ante juez la figura jurídica que estás invocando y estudiando, para efecto de que pues tengas una sentencia acorde a lo que está buscando tu cliente, ¿no? Y por lo tanto, pues la oferta educativa que se está dando aquí, pues es bastante buena. Se apagó. Bueno, es que estaba leyendo aquí días y horas y modalidad de la maestría. Bueno, recuerden, ya tenemos 4 grupos abiertos. Una es presencial en esa los días sábados. Tenemos 2 virtuales en miércoles y sábado. Y tenemos otra presencial, ahí acaba de iniciar, mañana de hecho da clase el maestro Jorge Sandoval, esa es en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Ahí les he dejado la liga del WhatsApp para que puedan mandarme un mensaje y les comparta toda la información de la maestría. Maestro, estamos a 4 días del Congreso, estamos a 15 lugares, los invitamos a que se inscriban, todavía tenemos la opción de que puedan estar con nosotros en este primer gran Congreso Nacional del Derecho Procesal Civil y Familiar acorde al Código Nacional, todos estos temas que ha mencionado, y evidentemente la apertura correrá a cargo del maestro Jorge Sandoval, con la maestra Ivonne Dubiges, también jueza del Poder Judicial del Estado de México. Vamos a tener a la maestra Claudia Villavicencio, especialista en el tema de los mecanismos alternativos, acompañada del maestro Eric Mena Moreno, y vamos a tener también la ponencia de la magistrada María de los Ángeles Rojano Zabalza, hablándonos de recursos y medios de impugnación. Todo ello lo van a hacer con visión al Código Nacional de Procedimientos Civiles. Fíjense, este viernes 27 arrancamos a las 15:30 horas y el sábado también tenemos 6 ponencias, todas muy interesantes. A las 9:30 de la mañana vamos a hablar todo lo que es justicia digital, prueba electrónica, porque ahorita no mencionamos, maestro, que también en la tramitación ya podemos hacerlo con actas electrónicas.
Antes todo era físico y ahora el Sí, mismo claro. Código Nacional habla de que se puede tramitar esta cuestión del divorcio bilateral con documentos electrónicos. Vamos a tener ese tema por demás interesante, vamos a tener las problemáticas familiares y la especialización en niños, niñas y adolescentes, que todo el mundo pregunta, maestro, de si se va a requerir alguna certificación, alguna cuestión de estas, acorde al Código Nacional también en el 666, y ahí vamos a tener 2 jueces de la Ciudad de México hablando del tema. También una de las mesas principales, le llamaría yo así, porque vamos a tener este intercambio de los tópicos centrales de las audiencias en materia civil. Imagínense, va a estar el maestro Jorge Sandoval con esa perspectiva judicial y vamos a tener al maestro Juan Manuel Becerril de la Yata, todos ustedes lo saben, un excelente abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil y temas de amparo. Entonces van a estar intercambiando estos puntos de vista, pero desde diferentes aristas, y eso es lo que considero que va a enriquecer mucho esta mesa. Después vamos a tener todo lo relativo a la producción de la prueba en el derecho de daños. Recuerden también que tenemos esta maestría en derecho de daños y se va a estar hablando la doctora Marisol Martínez Reyes, quien es quien dirige esta maestría, todos estos puntos importantes. Después la valoración probatoria, también a cargo de 2 jueces, viene con nosotros el maestro Saúl Ferman, que también es docente de la maestría. Todos los que están en este cartel son docentes de la maestría en procesal civil, y va a estar con la jueza de la Ciudad de México hablando del tema, y vamos a cerrar con este tema que dice el maestro, se vienen muchos puntos importantes en el tema de sucesiones. Para ello también vamos a contar con 2 jueces de la Ciudad de México. Entonces, de verdad, los invitamos, quedan 15 lugares y maestro, motívenlos para cada 15 alumnos, tenemos que llegar a esos 15 lugares de este congreso de forma presencial. Estoy hablando de que quedan 15 lugares de forma presencial, también pueden inscribirse de forma virtual, estar en las transmisiones en vivo, en tiempo real, y también van a poder disipar dudas, aun y cuando estén conectados de forma electrónica. Bueno, pues está la invitación abierta. Creo que es una oportunidad que los que están en la Ciudad de México, Estado de México, que no nos queda tan lejos, inclusive los amigos de Puebla, ¿por qué no? También Hidalgo, no está tan lejos. Tlaxcala. Tlaxcala también, Cuernavaca, pues vénganse un fin de semana. Creo que será válido que vengan ustedes, aprovechen la oportunidad de actualizarse, de estar al día, de conocer las perspectivas que se van a presentar con este nuevo Código Nacional y obviamente la oportunidad sobre todo de convivir y ser más sensibles con todos ustedes, porque a veces nada más nos vemos así por la pantalla y no tengo la oportunidad de conocerlos, de saludarlos. Y bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad que se les está dando y bueno, pues me dará mucho gusto saludarlos ahí en el Congreso. Tomen esto como si ustedes quieren, como un shopping, que vengan acá y que estén ahí dice la maestra hace un momento, pues se pasan a Plaza Delta, se van a comer unos tacos de cochinita, donde estaba el Parque del Seguro Social, una chela si quieren, total, ¿cuál es el problema? Total, mientras no se excedan, todo con medida, nada con exceso, nada más. Un tarro de 1 litro es con medida, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Bueno, bueno. Ya está medido. Ya está medido, ya está medido. Entonces, pues, o si quieren la bala, pues también no hay ningún problema, ¿no? No tenemos problema. O una patona, pues también no hay, todo es con medida, no es cierto, nomás estoy jugando. Pero bueno, creo que es una gran oportunidad, créanme que me dará mucho gusto verlos y aprovechen esta oferta educativa que se les está dando de capacitación constante, de actualización y sobre todo, pues, enriquecedora a través de todos los operadores que van a participar en este congreso. Gente muy preparada, gente muy estudiosa y gente que tiene ya conocimiento de la nueva implementación de este nuevo código. Por favor, ojalá que nos puedan acompañar y aprovechen estos 15 lugares que quedan, creo que 15, para que la maestra se ponga ahí rápido a trabajar, porque es lo que le interesa. Trabajar, 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 más trabajar. Así es. Y bueno, pues mi querida Alma, ¿qué tal? ¿Cuánta gente se conectó en materia civil? ¿Ya viste? Pero vimos más de 220 y tantas gentes conectadas, gracias a todos ustedes, entre la gente que estaba dentro de la plataforma de Zoom, los que están haciendo las redes sociales, esta clase, porque yo siempre digo que dan clases cuando hacemos esta entrevista, se queda grabada en la página de INDECAC para que ustedes puedan visualizarla cuando quieran. Y yo agradezco a los más de 200 y tantos civilistas que se despertaron y dijeron, pues no, nomás los penalistas se paran temprano. Ponle que como 249 y una penalista. ¿Qué tal? Y ya ¿Eh? cerrábamos como en los Dos, 200. dos penalistas, Algo acá veo así. otra penalista, le decía Sofía. Sí, Gente, sí, sí.
Pues doctor, muchísimas gracias por permitirnos aprender de usted, por lo que muy genuinamente usted nos comparte una y otra vez, y a todas las personas que estuvieron por acá conectadas. Esto fue, como ustedes pudieron observar, el programa Café con Derecho, que símil hacemos, esto es como una taza de conocimiento. Recuerden que el derecho se escucha, el derecho se reflexiona, pero también se disfruta mejor con un rico café. Así que nos vemos en la próxima cita legal aquí en Café con Derecho, jueves, ¿ok? Jueves a las 8 de la mañana me voy a vengar de Cristina porque viene ahora un tema penal. Y así entonces estaremos yendo y viniendo. Doctor, no le pude hacer más preguntas porque, Cris, también me voy a promocionar. Yo tampoco estoy casada, tengo libertad, no sé de esos trámites ni de esas cosas, ¿verdad? Esto yo estaba como de, ¿y qué le pregunto al doctor? Si afortunadamente yo no sufro de ese tipo de cuestiones, entonces, que si las causales o no causales, pues a mí qué. No, Ahí Que sí, tenemos sufran los dos casados, promociones, ¿eh? que sufran los casados, ¿verdad, maestra Cris? Todavía no. Ay, ajá. Les estaremos avisando. Pero ahí les dejo las dos propuestas. Miren, mi querida Alma Yesenia, el maestro Jorge Sandoval, que yo los veo recios a quererse casar. Entonces solamente estarán platicando temas del divorcio. Pues como debe, pues es que ¿para qué nos vamos a suicidar? ¿Para qué nos damos un balazo en el pie? No, pues ¿qué pasó? pura consultoría, ¿no? Pura consultoría. Exacto, exactamente. Pero hay días fríos, ¿eh? Hay días fríos, ahí les encargo. Me Entonces, compro 2 cobijas y con eso, mire, no me dice nada. bueno, les sale más barato comprarse dos cobijas que divorciarse. Pues bueno, ahí ya cada quien, hay quienes decimos, bueno, sí está bien, sí, sí, sí hace falta. Pero bueno, mi querido maestro, siempre un gusto, de verdad, ya estamos a nada de estar en este primer congreso. Mañana tenemos clase de maestría en la Ciudad de México. Y les anuncio que el maestro está también por aperturar otro grupo, está planeando aperturar otro grupo de maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar acorde al Código Nacional en Nezahualcóyotl, Estado de México, en la sede de INDECAP a finales del mes de septiembre. Yo espero que la próxima semana ya tengamos toda la información. Y para los que quieran inscribirse a la maestría, fíjense, les voy a dar un regalo. Todos los que se inscriban al Congreso y quieran inscribirse a la maestría, su pago del Congreso va a ser su pago de inscripción a la maestría. Entonces, 2 por 1 ya lo tienen ahí. Aprovechenlo, de verdad, es un regalo, porque además todas las ponencias valen muchísimo la pena. Entonces, recuerden, los que aún no formen todavía parte de las maestrías y quieran inscribirse, su pago del Congreso les va a servir como su pago de inscripción a la maestría. Entonces, pues ahí está, maestro. No, se van bien regalados por esta mañana que se Sí, sí, despertaron. sí. Pero avísele a su hija, porque luego dice que ya mi mamá no me avisa, que. Ah, sí, todos tienen mi número. Ya les he puesto aquí mi número, ahí les dejé la información y entonces nos estamos viendo en el Congreso este próximo viernes 27 de junio, 27 y 28. Estamos en este primer gran Congreso con el maestro Jorge Sandoval y todos los demás ponentes que igual forman parte de nuestra maestría. Pues muchísimas gracias, maestro. Y Ale, porfa, sí, yo les aviso, dale, se los prometo, que yo los veo este fin de semana. ¿Sale? Muchísimas gracias, Alma. Gracias a todos, muy bonito día, buen inicio de semana. Gracias a las dos, muchas gracias. Hasta luego a todos. Bye. Gracias. ¿Qué tal? Bueno.